Hola, aquí el narrador anónimo para traerles otro fanfic. Esta vez me gustaría aclarar que debido a que esta narración tratara sobre el Doom Slayer, sí, ese mismo asesino de incontables demonios y protagonista de la saga de videojuegos conocidos como Doom, pero quiero aclarar que este es un crossover con la saga de cómics Crossed, sí, esos mismos cómics altamente gore. En particular siempre me pregunté cómo actuaría el Slayer en este cruel mundo. Claro, obviamente es el Doom Slayer, así que no sería sorpresa que hiciera lo que mejor sabe hacer, pero aún así me gustaría traer lo que yo considero sería una buena historia que contar. Aparte me gustaría aclarar que debido a la naturaleza de este fanfic crossover habrá mucha descripción de violencia y gore como es normal en los cómics de Crossed, así que están advertidos. Y supongo que tengo que aclarar que Doom así como Crossed son propiedad de sus respectivos creadores. Sin más que decir, empecemos. El Doom Slayer se encontraba en la cima de su victoria, ante un ser derrotado aferrándose a sus últimas fuerzas, sin poder hacer nada para evitar el golpe final que marcaría su muerte absoluta. Este ser no era otro que el mismísimo Rey del Infierno, el Señor Oscuro, el creador y gobernante indiscutible de las legiones infernales, también conocido con el nombre de Dabot, cuyo rostro era una copia perfecta del rostro del Slayer, aunque al caminante del infierno eso le daba igual. Después de todo solo importaba aniquilar al Señor de la Oscuridad para poner fin a todas las bestes demoníacas de una vez por todas. Así mientras el Slayer se acercaba con un paso firme, se quitó su casco permitiendo que Dabot pudiera verlo cara a cara, aunque el Doom Slayer no realizó este gesto como forma de respeto a otro guerrero. Para él este era otro demonio más que tenía que matar. La verdadera razón fue muy simple, este era el fin, después de todo el camino recorrido, de las incontables perdidas, de las infinitas masacres y de enfrentarse a horrores indescriptibles. Si en verdad este era el fin, entonces él deseaba verlo, no a través del lente de su casco, sino verlo con sus propios ojos. Y sin mucha demora el Doom Slayer se para frente a frente con Dabot, extendiendo la cuchilla de su brazo izquierdo listo para matar al ser que tenía delante, aunque Dabot sí tuvo algo que decir antes de su destino final. ¿Acaso no tienes alguna cosa que decir, antes de acabar, con tu creador? A pesar de la pregunta de Dabot, el Slayer mantenía su cara con ese sentimiento de odio inamovible, pero si contestó con una simple palabra firme e imperturbable, no. Y sin demora la cuchilla del asesino de demonios se enterró en el cuerpo del supremo líder del infierno, matándolo y liberando una onda de energía que mató a innumerables huestes demoníacas en todos los planos dimensionales. Pero en cierto punto del cuerpo de Dabot emergió una esfera de energía que se disipó en una onda expansiva en todas las direcciones, solo para que momentos después el Slayer sintiera como su cuerpo se debilitaba hasta quedar en el suelo semiconsciente, para escuchar al Padre de todo hablándole, y a través de él todo fue creado, incluido tú, y con eso el Doom Slayer quedó inconsciente, solo para despertar un tiempo después y ver como unos sacerdotes Meeker lo introducían en un sarcófago y viendo cómo cerraban la tapa, sin poder hacer nada más que cerrar los ojos y caer en un sueño profundo. Pero a pesar de esto el tiempo del Slayer no había terminado, pues el mal siempre encuentra una manera de alzarse nuevamente, y en esos momentos es necesario de un individuo que dé un paso al frente. Muchos considerarían que eso sería cosa de un héroe de leyenda, pero en épocas oscuras y con enemigos más terroríficos a veces un héroe no basta ni se necesita de ser que infunda miedo en los corazones y mentes de aquellos enemigos que intenten enfrentarlo. A veces se necesita de un portador del fin, un ser que haya caminado por los peores lugares del infierno mismo, un ser que no le tema a nada. A veces se necesita del Doom Slayer. El Doom Slayer se despertó algo confundido, estaba en una especie de sarcófago como en el que lo habían colocado luego de la derrota de Dabot, solo que este no tenía la tapa y además aún tenía su armadura completa con la que le dio muerte al Señor Oscuro, solo que no tenía sus armas. El Slayer salió del sarcófago y tras dar unos cuantos pasos, miró alrededor notando que estaba en un lugar que pudo reconocer como un simple bosque. Además vio como el sarcófago del cual había despertado estaba siendo arrastrado por un portal y aunque intentó alcanzarlo, se cerró a solo unos pocos centímetros de él, algo que al Slayer solo le provocó furia y soltó un pequeño gruñido.
Algo que parece haber provocado que algo en su traje, el cual empezó a sonar con una pequeña alarma para luego empezar a sonar como una especie de programa se activara y luego de algo de estática pudo escuchar una voz. Saludos Doom Slayer, me presento, soy una inteligencia artificial creada para asistirlo en sus tareas. Estoy basado en la IA, conocida como Vega, soy lo que debería haber sido Vega si este no hubiera sido intervenido por el Gran Padre, pero con ciertas mejoras para prestar un mayor servicio a sus misiones. Al Slayer no le importaba esta nueva IA, aunque sin podía obtener respuesta seria. Bueno, el nuevo compañero no deseado del Slayer volvió a hablar. Entiendo que esté confundido por su llegada a este lugar, pero tengo un mensaje que debo darle una vez me activara con su despertar. En ese preciso momento un archivo de audio empezó a correr y el Slayer pudo identificar la voz, era el Gran Padre. Saludos Doom Slayer, si estás oyendo este mensaje es porque despertaste de tu largo sueño. Seguro te preguntas por qué aún estás con vida, verás cuando acabaste con Davot, mataste su mente y su alma pero su energía se dispersó, algo que sentiste en carne propia, estuviste al borde de la muerte. Por ello tal vez en tu estado habrás confundido a los serafines que envía por ti, con sacerdotes makers, pero te garantizo que si te hubieran tomado los makers no estarías aquí. Yo envié a mis serafines a salvarte, ordené que te metieran en un dispositivo similar a un ataúd, cuyo propósito era ponerte en hibernación y contener las energías residuales de Davot que todavía permanecían en tu cuerpo, mientras construíamos otra máquina de la divinidad, pero una destinada a imbuirte de energía para ayudar a tu cuerpo a adaptarse a los nuevos cambios por los que pasaba. Para resumirlo, las energías de Davot ahora son tuyas, al menos lo poco que quedaba en tu cuerpo, y eso significa que con el tiempo recuperarás tu potencial, pero no debes preocuparte. Tus capacidades son aún las del Slayer de siempre. El Doom Slayer se miró ambas manos antes de cerrarlas en puños con gran fuerza para confirmar que sí, todavía se sentía como el mismo Slayer de siempre. Pero las palabras del Gran Padre aún seguían. También te estarás preguntando por qué estás aquí, pues como ya lo he dicho, las energías de Davot, pese a su muerte, no desaparecieron del todo y estén acusando caos o en alguna otra entidad sirva como recipiente para utilizarlas a su antojo, y sabes lo que eso puede desencadenar. Por ello te envié a ese mundo, es la tierra pero no tu tierra, una tierra paralela, una donde ni los Maker, ni los Argent o los demonios han tocado, a pesar de que al igual están interconectados como todos los demás. Por ello debes hacer lo que mejor sabes hacer, tus armas están en tu fortaleza del destino. Si la fortaleza del Slayer fue enviada a ese mundo, tendrás que descubrir un medio para poder establecer un enlace con ella. Tal vez no tengas tus armas o de momento tu base de operaciones, pero debes continuar con la tarea que solo tú puedes realizar, y ya sabes cuál es, desgarrar y matar hasta que esté hecho. El Doom Slayer entendía que no tenía mucha elección en el asunto, además si las energías de Davot aún estaban causando estragos de la manera que fuesen, él tenía que detenerlos. Pero entonces la IA dijo, Slayer, mis sistemas aún no se han acoplado del todo a los sistemas de su armadura, por lo que debería buscar algún centro poblacional para recibir indicaciones. El Slayer no dijo una palabra. Solo se limitó a caminar en una dirección sabiendo que tarde o temprano se toparía con un pueblo, ciudad o alguna persona para que la IA hablara con ella, y tras una hora de caminar sin toparse con nada peligroso que pareciera haber sido contaminado por energías demoníacas, el Slayer por un segundo en su caminata podía sentir cierta sensación de que algo en este mundo estaba mal, como si algo se hubiera distorsionado y corrompido, pero sus pensamientos se vio cesado por la IA. Slayer, debo indicarle que mis sistemas se han integrado de manera correcta con los de la armadura, así que los sistemas de la armadura están al 100% de sus funciones y los radares indican un edificio a unos 500 metros de su posición. Para el Slayer no significaba mucho, pero al menos indicaba que esta tierra no estaba desprovista de civilización. Pero mientras el Doom Slayer se movía a esa posición, en ese mismo lugar que era una simple gasolinera junto a la carretera, unas personas tenían serios problemas. 3 hombres estaban atrincherados en la gasolinera, discutiendo en voz baja. Parece que los perdimos, tuvimos suerte esta vez, pero otro solo respondió algo molesto, ¿suerte? ¿Llamas a eso suerte?
Perdimos a dos de los nuestros ante esas cosas, y ahora estamos aquí atrapados y tú lo llamas suerte. Pero antes de que los dos pasaran a mayores, el tercero del pequeño grupo habló para tratar de calmar los ánimos. Oye, escucha, sé que no fue bonito, pero pudo ser peor. Pudimos morir o infectarnos todos y al menos nos topamos con este lugar, dijo señalando con su pulgar a todo el sitio. Solo miren, parece en su mayoría intacto, hay muchas cosas aquí, comida, agua, gasolina y otros suministros. Esto es mejor que volver con las manos vacías, y no lo niegues. El otro sujeto solo se veía derrotado ante dichas palabras y con voz algo quebradiza respondió, lo sé, es solo que aún así, aún me cuesta aceptar que las cosas hayan degenerado tan rápidamente. Hasta hace unos meses yo tenía una vida normal, y ahora mírenme, un arma en la mano, arrastrándome como una rata por las obras y evitando como una cucaracha a un grupo de caníbales psicópatas. El otro miembro del grupo, con el que casi inicia una discusión, pudo sentir su pesar. Él también sentía lo mismo, así que trato de consolarlo. Mira, yo también no entiendo cómo llegamos a esto, ni siquiera concibo la idea de que esos monstruos sean los que dominen ahora el mundo, pero no tenemos tiempo para lamentarla. Pero antes de que terminara su oración, una flecha le atravesó la cabeza de lado a lado, cayendo muerte al instante, pero su muerte solo implicaba algo más siniestro, y era que los habían encontrado. Y con un grito uno de ellos dijo, maldita sea, nos encontraron, baja las persianas de seguridad del lugar, no será mucho pero tendrá que darnos algo de cobertura. El otro tipo solo hizo lo que le dijo, extender las persianas mientras el otro disparaba con su escopeta y acabando con dos, pero inmediatamente tuvo que cesar sus disparos por la gran cantidad de balas enemigas chocando en las paredes del lugar, brindándoles cobertura a los demás infectados para avanzar hacia sus nuevas presas. Mientras esto sucedía, a varios metros del lugar, el Slayer contemplaba toda la acción. Podía ver claramente a unas personas altamente trastornadas. Unas tenían cabezas y manos cercenadas de otras personas colgando de sus cinturones, otras estaban completamente desnudas con armas punzocortantes que corrían desenfrenadas hacia la gasolinera mientras gritaban obscenidades. Otras tenían armas de fuego y disparaban con una retorcida sonrisa en sus rostros, pero si había algo que todos tenían en común era esa rara cruz roja hecha con granos y pústulas de sangre en sus caras. Para el Doom Slayer no le cabía duda alguna, estas personas fueron víctimas de la corrupción de energías demoníacas. Tal vez las energías de Davot ya tenían un nuevo anfitrión, pero no tenía tiempo para pensar en otra cosa. Rápidamente tomó una pistola 9 milímetros del cadáver de un infectado cercano y sin ningún tipo de miramientos inició con la matanza. El Slayer disparó una bala directo a la cabeza de un cruzado matándolo en el acto, y luego otro cayó por 2 balas en su corazón. Otro cayó cuando una bala le perforó el hígado, pero aún seguía vivo aunque desangrándose internamente. Otros cruzados notaron que algunos de sus compañeros estaban muriendo y solo podían ver como una figura a la distancia los mataba con unos disparos precisos y letales. Todos los cruzados, al ver una presa al descubierto, no pudieron resistirse ante el deseo de someterlo a sus más brutales deseos, así que se olvidaron de las posibles víctimas en la gasolinera y corrieron con gran alegría hacia aquel hombre que les disparaba. El Slayer solo seguía disparando ante la horda de psicópatas enfermos que se acercaban sin ningún tipo de temor. Cada bala impactaba en un infectado matándolo o provocándole heridas que terminarían con su vida eventualmente. Luego de acabar con las municiones de la pistola, el Slayer tomó otro cargador que había obtenido del cadáver y recargó el arma a tiempo para colocar una bala en el cráneo de otro cruzado que estaba a corta distancia, indicando que el momento del combate cuerpo a cuerpo había llegado, así que desplegó la cuchilla de su brazo izquierdo y con la pistola en el otro brazo listo para desgarrar, destrozar y matar hasta que esté hecho. En un segundo un cruzado se acercó para apuñalar al Slayer, solo para que su cuello fuera cortado de lado a lado por la cuchilla en el brazo de Slayer. 2 cruzados con cuchillo trataron de atacar por un costado, solo para que sus cabezas fueran perforadas por unas balas calibre 9. Otros cruzados trataron de someter al Slayer con sus números superiores, pero de nada sirvió. El Slayer pasó a la ofensiva, saltando sobre ellos usando su cuchilla para decapitar a un cruzado, mientras otro cruzado caía.
por una bala en la rodilla y era aplastado bajo los pies de otros cruzados que se sumaron a la carnicería. El Slayer continuaba machacando a los infectados sin muchos problemas hasta que se le acabaron las municiones. Pero para él eso no era problema. Un cruzado se colocó de frente y fue recibido por un puñetazo que le arrancó la mandíbula seguido de una cuchilla que le atravesó el cerebro y una patada que mandó al cadáver a volar unos metros chocando con otros cruzados. Otro pudo subirse a los hombros del Slayer mientras este decapitaba a otro cruzado, pero no le importó en lo más mínimo los intentos del cruzado de quitarle el casco. Después de todo eso no sería posible para un ser de poco poder como ese. El Slayer solo lo tomó de un tobillo y empezó a usarlo como un garrote contra otros cruzados, los cuales estaban sorprendidos. Este hombre solo los aniquilaba como meras cucarachas. La horda de cruzados se reducía cada vez más, hasta que un pequeño grupo de cruzados con armas de fuego dispararon contra el Slayer, sin importarles los compañeros que estaban en medio, matando a muchos incluido a uno que traía consigo una granada que se preparó para usarla, pero solo le quitó el seguro antes de caer abatido por los disparos en la espalda de los otros cruzados, provocando una pequeña detonación que pese a no ser muy fuerte, sí levantó algo de tierra y humo que sirvió de cobertura para el Slayer. Los cruzados restantes se acercaban para ver mejor a través del humo solo para poder ver cómo un gigante corría a una gran velocidad a través del caos para asestar un puñetazo a la cabeza de un cruzado fragmentándola en pedazos, y con una velocidad sobrehumana usar su cuchilla para cortarle el estómago a otro cruzado, permitiendo que sus entrañas salieran de su cuerpo para luego caer al suelo. Otro cruzado abrió fuego con una ametralladora Uzi en la espalda del Slayer, hasta que se oyeron los clips del arma indicando que su munición se agotó, solo para que el Slayer se diera la vuelta rápidamente para decapitarlo. La matanza no paró, al menos no hasta que solo quedaron unos pocos cruzados que se quedaron estáticos ante la mirada del Slayer, a quien consideraron por primera vez como un ser que no podrían matar o torturar de alguna manera. Los cruzados ya sin balas solo pensaron una cosa y eso era, que si iban a morir lo harían felices como todo cruzado, y sin más se lanzaron con unas grotescas sonrisas a por el Slayer usando sus armas de fuego como garrotes o cualquier otra cosa que tuvieran a la mano. Solo para ser despedazados, un cruzado perdió una pierna y cayó al suelo en éxtasis puro mientras se desangraba hasta morir. Otro usando un mazo como armas golpeó el casco del Slayer sin resultados y que el Doom Slayer le quitara el mazo y luego le rompiera el cráneo con él. Otros cruzados trataron de todo pero el Slayer ahora armado con un mazo rompía huesos y destruía órganos internos por la fuerza de sus golpes, hasta que el mazo se incrustó en la cabeza de un cruzado y el mango se rompió. Pero en un último acto el Slayer usó el mango roto y lo incrustó en el cuello de un cruzado perforando la yugular matándolo, solo para que otro enemigo le saltara encima, pero el Slayer lo tomó y lo lanzó al suelo con gran fuerza solo para pisarle la cabeza reventándola en pedazos y esparciendo sus sesos en el lugar. Solo quedaban un par de cruzados vivos que miraron con una mezcla de miedo y entusiasmo al Slayer, pero antes de hacer algo uno de ellos fue atravesado por una motosierra desde la espalda, para luego cortar hacia un costado liberando la sierra así como también crear una intensa lluvia de sangre y vísceras. El otro cruzado solo se reía y disfrutaba del grotesco espectáculo, solo para luego contemplar cómo la motosierra se dirige a su cuello, el cual él solo esperaba el doloroso contacto con las cadenas afiladas y letales con inmenso éxtasis, y solo para que su cabeza vibrara ante los intensos cortes de los dientes afilados de la cadena de la motosierra. Unos segundos fueron lo que hizo falta para desprender su cabeza del resto de su cuerpo. El Doom Slayer solo miró la escena con indiferencia, pero sí tenía cierta curiosidad por el nuevo oponente que tenía delante. Este media 2 metros tenía buena musculatura además de la motosierra que usaba como arma, y además de estar desnudo salvo por un mandil de cocina que tenía escrito, besa al cocinero. Este cruzado, a diferencia de los otros parecía más serio, no tenía esa tétrica sonrisa en sus labios y parecía más analítico. Ambos contrincantes se miraron intensamente por unos segundos, hasta que el cruzado habló con una voz cargada de ira y desprecio. ¿Quién eres? Tú eres fuerte, mataste a muchos sin esfuerzo. Pese a esas preguntas el Slayer solo se mantuvo quieto en el lugar sin darle importancia a las palabras del ser que tenía delante. Esto solo enfureció al cruzado aún más.
quien solo respondió con furia en su voz: si no hablas, entonces te haré gritar, y sin más plática el cruzado se abalanzó hacia el Slayer mientras accionaba la motosierra para desmembrarlo. Pero el Doom Slayer, haciendo uso de sus habilidades sobrehumanas, esquivó el ataque sin complicaciones, y con una mano sujetó la agarradera de la motosierra quitándosela al cruzado, y con la otra mano asestó un puñetazo a la cara del cruzado mandándolo al suelo sin su preciada arma. El cruzado, furioso a niveles irracionales, arremetió con sus manos desnudas contra el Slayer, dándole puñetazos y golpes indiscriminadamente, un golpe a las costillas, luego otro al pecho, y otro a la cabeza. Pero pese a todo, la armadura de Pretor sumado a la inhumana resistencia del caminante del infierno, sus ataques solo le causaron un gran daño a sus manos, lo que llevó al cruzado a parar por un instante y mirar sus propias manos, las cuales solo mostraron como sus inútiles intentos solo le trajeron huesos rotos y heridas profundas que empezaron a sangrar. Tal era su desesperación que en cierto punto intentó sujetar el casco del Slayer con sus dos manos solo para que el cazador de demonios la sujetara por las muñecas, y ante esto el cruzado trataría de forcejear solo para que en un solo segundo el Slayer rompiera ambas muñecas sin problemas y dejando al cruzado incapacitado para emplear sus manos, aunque realmente no tuvo tiempo para hacer nada más, pues el Slayer lo tomó del cuello con una sola mano y lo levantó mientras su agarre apretaba cada vez más impidiéndole respirar. El cruzado daba patadas al pecho del Slayer sin causar ningún efecto, y todo se detuvo cuando la mano que lo tenía atrapado apretó lo suficiente como para romper el hueso conocido como la manzana de Adán, lo que solo aumentó su ahogamiento y por unos momentos se retorcía, pateaba y usaba sus manos reotas en un inútil intento de liberarse del agarre. Pero nada resultaba y luego simplemente se detuvo indicando que la falta de aire lo había matado. El Doom Slayer solo miró al cadáver en su mano por un segundo para luego soltarlo cayendo al suelo con sin nada. Ahora que las cosas se calmaron un poco, el Slayer se desplazó hacia la gasolinera en busca de algún superviviente que pudiera tener algo de información. Mientras se acercaba a la estación de gasolina su 9i, decidió hablar: me disculpo por mi silencio, Slayer, pero estaba ocupado analizando toda la información de los canales informáticos de Internet. Tal parece que el mundo ha pasado por una plaga infecciosa llamada el virus cruzado, por lo que pude entender es altamente infecciosa y se transmite por el contacto de fluidos corporales, sangre, saliva, orina, materia fecal, y fluidos de carácter reproductorios. El virus tiene la particularidad de provocarles la aparición de una cruz roja en sus caras llena de pústulas y granos llenas de sangre, llegando a marcar hasta el hueso. Pero lo más importante es que el virus cruzado tiene la característica de hacer que la persona infectada desarrolle un completo desapego por la empatía por otros seres o la autopreservación, como si gozaran con el dolor que causan a otros o a sí mismos, sin mencionar que a diferencia del virus de la rabia, estos infectados aún conservan gran parte de su intelecto, lo que implica que aún pueden utilizar armamento, vehículos y elaborar estrategias algo rudimentarias pero efectivas. La situación a nivel global parece desalentadora, aunque el Slayer no mostró emoción alguna ante esta información proporcionada por la IA. Esta no se detuvo y continuó con la sesión informativa. Los gobiernos apenas se sostienen, algunas naciones ya están en oscuridad total. Grupos de sobrevivientes yendo de un lugar a otro escondiéndose de los cruzados y las fuerzas armadas apenas manteniendo algunos refugios seguros por algún tiempo. El mejor curso de acción a tomar sería primero tratar de asegurar un lugar para montar una base de operaciones temporal, para luego verse un nuevo rumbo. El Doom Slayer solo continuó con su camino a la gasolinera sin detenerse por lo que la IA decía, y cuando por fin llegó a la puerta cerrada por unas persianas de metal, dio unos ligeros golpes para llamar la atención de los supervivientes en su interior. Dentro, dos personas que contemplaron cómo este ser barría sin esfuerzo a un grupo de cruzados sin inmutarse y sin recibir algún tipo de herida o infectarse. Ahora estaba a tan corta distancia que no se les ocurría alguna idea de qué hacer. Oye, ¿qué hacemos? ¿Corremos? ¿Peleamos? ¿O qué? Su amigo solo contestó de manera molesta y algo preocupado: no lo sé, digo, solo mira lo que pasó, ni de chiste podríamos con él y mucho menos correr. Toda esa masacre fue escandalosa, los disparos y la explosión. Seguro algunos cruzados están de camino hacia aquí.
Mientras aún no parecían entender cuál opción tenían que tomar, los golpes del Slayer en la persiana de metal aún se escuchaban, pero no parecían tener la intención de atravesar la poca seguridad que les brindaba a sus ocupantes, sino más bien solo llamar su atención. Ambos hombres se miraron por un segundo hasta que uno de ellos dijo: no creo que tengamos más remedio que simplemente hablar con él, y si sé que no te gusta, pero ¿qué más podemos hacer? Además, si él quisiera podría haber incendiado el lugar con nosotros dentro. De hecho, es una suerte que los cruzados no hayan hecho volar ese lugar cuando nos encontraron. Su otro compañero, aún dudoso pero reconociendo que no tenían de otra, solo se quedó callado mientras su compañero se acercaba a la persiana de metal lo suficiente como para poder entablar una conversación con ese tipo sin tener que abrirla. Ambos estaban nerviosos por lo que podría pasar, pero aún así el hombre que se acercó a la persiana preguntó en voz alta para asegurarse que el del otro lado lo escuchara: hola, ¿quién eres? Ellos no tenían idea de si habría una respuesta, pero antes de que sus mentes se pusieran creativas con los posibles escenarios futuros, una voz clara y tranquila, pero que parecía hablar con un tono algo robotizado, se comunicó con ellos. Hola, buenos días caballeros, no deben preocuparse, el Slayer solo requiere de algo de información, es nuevo por estos lares y pese a que tengo algo de conocimiento del estado del mundo, no es en su totalidad y sería recomendable si pudieran darles cierto conocimiento sobre la ubicación actual en la que estamos. Los dos hombres no sabían cómo responder ante esto, por lo que uno de ellos solo respondió un tanto dudoso y nervioso: bueno, estás en los Estados Unidos, en las afueras del pueblo de Old Town en el estado de Nueva York. El Slayer sintió cierta intriga por eso que dijeron, pero rápidamente dejó eso de lado. Después de todo, una eternidad de combates y masacres fueron más que suficientes como para que dejara de lado muchas emociones que se consideran poco útiles para la matanza de entidades demoníacas. Incluso el habla, aunque no tenía ningún problema en sus cuerdas bucales, no decía mucho debido a que los demonios no eran muy habladores, pero tampoco pensó mucho en eso y solo se concentró en conversación que su nueva versión de lo que era Vega tenía con esos dos tipos. La inteligencia artificial solo se limitaba a preguntar cosas básicas sobre el lugar, mientras los dos supervivientes respondían con lentitud y algo de miedo. Uno de ellos dijo: mira hombre, ya te dijimos algunas cosas. Antes de continuar queremos saber si nos ayudarías con algo. El nuevo Vega solo respondía: de acuerdo, ¿cuál es su petición? Entonces uno de ellos dijo con más firmeza y confianza en su voz: necesitamos llevar los suministros que encontramos a nuestro refugio y tomando en cuenta que lo bueno que es peleando, podrías escoltarnos hasta nuestra localización segura y en el camino te respondemos todas tus preguntas sin mentiras ni trucos. ¿Qué dices? Si bien Vega no tenía intenciones de iniciar una misión de escolta, tampoco se negaría. Después de todo, era claro que los cruzados se verían atraídos por estos dos y el Slayer tenía muchas intenciones de masacrar a estos seres aberrantes, por lo que esta petición sería aceptada. Así Vega contestó: entendido, se les escoltara a la ubicación más segura cerca de su refugio. Con esto último ambos hombres se miraron y asintieron sus cabezas. Uno abrió la persiana de metal, mientras el otro apuntaba con su arma al susodicho Slayer por si éste intentaba algo. Una vez la persiana que separaba al Slayer de los dos supervivientes se quitó del medio, el par de hombres pudieron apreciar con mayor detalle al ser de gran estatura, músculos marcados y una armadura impresionante sin una sola marca por el reciente combate. Para ellos este ser que tenían delante emitía una aura que daba la impresión de ser un militar altamente entrando para la guerra, y esa particular armadura que traís consigo les daba la impresión de que tal vez era un operativo secreto de alguna rama gubernamental. Pero dejando de lado las primeras impresiones, ambos supervivientes decidieron presentarse. Uno de ellos habló: hola, soy Víctor, y este de aquí es Charlie. Usted dijo que era el Doomslayer, ¿cierto? A eso Vega tuvo que contestar: parece que había algún tipo de confusión que tenía que aclarar. Están confundidos, el ser que tienen ante ustedes es el Doomslayer. Yo soy solo una inteligencia artificial creada para asistir al Slayer en todo lo que necesita, pero no se preocupen, la confusión es entendible.
Víctor y Charlie estaban impresionados, una inteligencia artificial, por lo que sabían eso solo era de películas o bien algunas apenas estaban dando sus primeros pasos y no hacían mucho. Pero ante ellos una auténtica funcional y hablando sin ningún tipo de problema, simplemente no tenían palabras. Pero Víctor fue quien decidió tomar la iniciativa y habló con la mayor confianza que pudo o al menos la que pudo reunir en el momento. Vaya, una impresionante, supongo que tú hablas por ¿el cierto? Vega contestó con cierta delicadeza, de hecho el Doom Slayer no tiene problemas en sus cuerdas vocales, simplemente el hablar no es algo que haga con frecuencia, y por eso fui creado, para asistirlo en todo lo que sea posible dentro de mis capacidades, pero dejando eso de lado deberíamos proceder a marchar hacia la ubicación segura de la que hablan, pero antes de que Víctor pudiera decir algo, Charlie intervino para solicitar algo que él consideraba importante. Esperen, no podemos irnos aún. Tenemos que buscar suministros de la tienda de la gasolinera, son vitales para todos nosotros. ¿Cree que sería posible que pudiera cubrirnos mientras recogemos las cosas? No tardaremos mucho. A Víctor no le gustó que Charlie interrumpiera la conversación de esa manera, pero tampoco podía recriminarle nada. Después de todo era cierto que necesitaban los suministros. Unos 3 segundos pasaron sin que nadie dijera algo, pero quien rompió el silencio fue Vega, para decir, tienen 5 minutos para tomar lo que puedan. Cada segundo perdido permite a hordas de cruzados acercarse a nuestra posición, deben ser rápidos. El Slayer montará guardia mientras ustedes hacen lo suyo. Luego de eso el Slayer se dio la vuelta para vigilar los alrededores, cosa que aprovecharon los supervivientes para recoger cuanto podían del lugar y colocarlo en sus mochilas y bolsos. Pero mientras ellos saqueaban el lugar, Vega tenía ciertas palabras con el caminante del infierno. Debo notificarle, Slayer, que a pesar de haber obtenido información de este mundo, parte de este es minoritaria, se necesita un enlace más directo a los sistemas de cómputo para un mayor poder en la adquisición de datos. Las bases militares podrían tener computadoras útiles para saber más sobre los canales de transmisión para contactar con la fortaleza, pero hasta ese momento, es recomendable continuar con el curso actual. El Doom Slayer solo gruñó dejando en claro que él solo tenía la intención de matar a los cruzados y de hallar la fortaleza, pero también tenía interés en defender a la humanidad, así que escoltaría a esos tipos a un lugar seguro, al menos por ahora. Vega entendía las intenciones del Slayer, pero tuvo que agregar algo que sabía que no sería del agrado del Slayer. Entiendo sus intenciones, pero esos dos hombres no están muy bien equipados. Una escopeta de cacería de doble cañón y una pistola de 9 milímetros con un silenciador, además parecen que no tienen gran entrenamiento para hacer frente a estas situaciones, lo que significa que esta misión de escolta tendrá que ser particularmente silenciosa, lo que indica que los enfrentamientos contra estos infectados tendrá que ser mínima, o bien nula. El Slayer sabía esto. Aunque no le gustara, solo soltó un gruñido ante la situación y apretó los puños, pero aún así aceptó que esto era necesario. Pasaron los minutos, y mientras Víctor y Charlie mantenían sus mentes en colocar todo lo que fuera necesario en sus mochilas, Vega le informó al Slayer sobre lo que sus escáneres y demás sistemas de vigilancia detectaron. Se detectan grandes concentraciones de enemigos, entre 100 a 200 infectados, a más de 13 minutos de distancia. Actualmente no son una amenaza pronta, el tiempo para abandonar el lugar es 2 minutos restantes. Pero aunque parecía que podían retirarse del sitio sin problemas, el Slayer tenía otras ideas. Tomó unos bidones de gasolina y vació uno de ellos en el baño que había a un costado de la tienda principal. Luego colocó un cable trampa atada a una pistola de bengalas que tomó de un cadáver cruzado y la colocó en una de las puertas del baño. Además de cerrar todas las ventanas para que los vapores de la gasolina se concentraran más en el ambiente, para que cuando un cruzado abriera el baño con él cable trampa, este accionara el gatillo de la pistola disparando, e incendiara el lugar matándolos a todos. Vega observó todo esto pero no dijo nada, sabía lo que el Slayer pretendía hacer y después de todo siempre deja un rastro de muerte y destrucción, por ello es reconocido como el ser al que los demonios más temen. Pero dejando de lado eso, Vega tuvo que anunciar que el tiempo se terminó y era hora de movilizarse. Atención a todos, debemos movernos, el tiempo acabó y una gran horda de infectados se acerca.
Charlie y Víctor se quedaron estáticos un segundo ante estas noticias, pero rápidamente se recompusieron para partir. Víctor colocó su mochila en su espalda igual como lo hizo Charlie, solo para decir algo inquieto: de acuerdo. De todos modos ya cargamos todo lo que pudimos, vamos de este lugar antes de que se convierta en un infierno. Y con esas últimas palabras los tres abandonaron la estación de gasolina para internarse en el bosque cercano para evitar a los cruzados y dirigirse al pueblo. Mientras el grupo se movía por el bosque, Vega habló sobre lo que tendrían que hacer a continuación. Muy bien, tendremos que tomar un desvío para evitar toparnos con enemigos, así que solo deben moverse con el Slayer. Charlie tenía ciertas dudas y sin poder evitarlo preguntó: ¿estás seguro? Como sabe que no habrá grandes cantidades de cruzados por donde vamos, Víctor también tenía las mismas preguntas, pero no tenía intención de hacerlas, solo quería salir del lugar para entregar los suministros a su refugio y terminar con el día que fue sin duda un martirio. Después de todo perdió algunos compañeros y casi sufre un destino peor que la muerte. Pero los dos hombres se concentraron más en escuchar las palabras de la inteligencia artificial que estaba respondiendo a la pregunta de Charlie. Bueno, mis sensores, escáneres, radares y demás sistemas son altamente avanzados, lo que me permiten informar de los enemigos y peligros en las zonas circundantes por un margen de varios kilómetros a la redonda. Ambos supervivientes estaban impresionados por la capacidad de la IA. Víctor, incapaz de evitarlo, dijo: bueno, eso es impresionante, ¿y qué más puede hacer? Vega sabía que lo mejor sería evitar desvelar mucha información sobre sus capacidades y solo contestó: realmente mis capacidades avanzadas me permiten realizar una gran cantidad de funciones computacionales. Además, mis conocimientos en diferentes ramas científicas, incluido un alto nivel en materia de análisis psicológicos y comportamiento humano, me permite comunicarme mejor con las personas. Todos estos conocimientos son de utilidad para el Slayer y el cumplimiento de sus misiones, y antes de que pregunten, la misión actual del Slayer es de alto secreto. El Slayer estaba escuchando lo que Vega les decía. Realmente su misión no era un alto secreto que debían mantener, pero entendía que lo mejor sería que no se enteraran de los demonios, los Maker, Davot, de la energía demoníaca o de los centinelas de la noche, no porque le importara realmente revelar eso. Solo que todo era una larga historia y no quería esperar a que Vega se pasara horas relatando todos los sucesos hasta ese momento, así que decidió ignorarlo y solo se concentró en avanzar. Luego de unos momentos, Vega inició con las preguntas sobre el lugar al cual se dirigían. ¿Qué pueden decir sobre el pueblo? Toda información será de utilidad, así que pueden hablar libremente. Charlie fue el que habló primero. Bueno, el pueblo tiene su historia, es muy viejo, pero supongo que eso fue algo positivo. Durante los inicios de la Guerra Fría todo el mundo estaba paranoico por la posibilidad de un ataque nuclear, y aquí también por eso se construyeron búnkeres subterráneos. En este punto Víctor decidió intervenir contando otras cosas, más que nada para evitar dar demasiada información. Aún no confiaba del todo en este Slayer, como se hacía llamar. Si de hecho sabemos que hay algunos refugios en el pueblo en lugares importantes, y pues estamos en uno de esos sitios junto con otras personas. Si bien había suministros, estos se estaban empezando a reducir, por eso salimos. Vega entendía que los búnkeres seguro tenían suministros en caso no de ataques nucleares. Esa ya no era una posibilidad muy realista tras el fin de la Guerra Fría, pero los refugios aún podían ser útiles en caso de alguna clase de emergencia. Así que debían tener suministros en caso de que se requiera su uso inmediatamente. Pero aún tenía unas preguntas en base a esta nueva información. Entonces, ¿cómo evitaron atraer la atención de los cruzados? Charlie fue el que contestó de manera rápida. Bueno, el sitio donde nos refugiamos tiene una salida que llega hasta una parte del alcantarillado y de ahí podemos ir también a los túneles de servicio que corren por gran parte del pueblo. No es bonito, pero es útil para evitar a los cruzados. Ellos están más entretenidos en la superficie que no se molestan en intentar buscar debajo del suelo. Supongo que tampoco nos lo pone tan fácil. Después de todo, hoy perdimos a unos compañeros. Estas últimas palabras de Charlie iban cargadas con un tono de voz que denotaba algo de tristeza y melancolía por los que perdieron. A pesar de eso siguieron moviéndose por el bosque sin detenerse. Ya estaban a una gran distancia entre ellos y la gasolinera a la que la horda de cruzados se dirigía.
Pero claro, esto también había provocado que tomaran una ruta más larga para no tener que enfrentarse a los infectados, o por lo menos no a una enorme cantidad. El Slayer se detuvo en seco pero no dijo nada. El que habló fue Vega. Se detectan enemigos a 400 metros por delante, en total son 5, se recomienda que ustedes dos se oculten entre los árboles, y no produzcan ruido. El Slayer los eliminará rápidamente y lo más silenciosamente posible para evitar atraer la atención de otros infectados. Charlie y Víctor hicieron lo que Vega dijo y se ocultaron a cierta distancia entre los árboles. El Slayer también lo hizo, pero no porque quisiera, realmente él podría acabar con los cruzados sin problema, pero tenía que evitar hacer demasiado escándalo o atraer a más, y ahora debía escoltar a estos supervivientes. Lo que se traducía en que no armara una batalla campal aquí o esos dos morirían o se infectarían y tendría que acabarlos. Sin más remedio se prepara para dejar pasar al grupo de cruzados y luego atacarlos sigilosamente por detrás uno a uno. Pasó un tiempo pero por fin diviso al pequeño grupo de enemigos que pasaron unos metros de largo de su posición. Esto le indicó que era hora de actuar. El último cruzado del grupo parecía haberse detenido para orinar. Tenía un hacha de mano atado a su cinturón y un pico de minero en sus manos, el cual clavó al suelo con la punta afilada de la herramienta, y mientras estaba realizando sus necesidades el caminante del infierno se acercó. Colocó una mano en su boca y otra en la parte trasera de su cabeza para romperle el cuello, terminando con su cabeza en un giro de 180 grados. El cruzado solo pudo exhalar un instante antes de caer al suelo muerto, aunque antes de caer el Slayer tomó el hacha de mano de su cinturón y luego también tomó el pico de minería que estaba clavado en el suelo. Los otros 4 cruzados del grupo se detuvieron al oír un ruido y uno de ellos se volteó para ver si era algo en la parte trasera del grupo, solo para recibir un hacha de mano incrustándose en su cabeza matándolo en el acto. Otro cruzado solo vio como su compañero era eliminado, pero no le importó en lo más mínimo, y solo se concentró en quien lanzó esa mini hacha, y aunque pudo ver a una figura de gran tamaño en una rara armadura, poco pudo hacer para evitar que el Slayer, usando su velocidad sobrehumana, le clavara el pico de minero en el cráneo atravesándolo de un lado a otro, terminado con su vida, mientras el último cruzado vivo que aún quedaba del grupo trató de usar el arma de fuego que caía encima, pero el Slayer fue más rápido al acortar la distancia entre los dos en un solo segundo, para utilizar su cuchilla del brazo para abrirle el estómago de lado a lado, dejando que sus tripas se derramaran. Pero el Slayer no había terminado, pues introdujo su mano en el interior del cuerpo del cruzado con gran fuerza para tomar una de sus costillas, romperla y sacarla sin ningún tipo de delicadeza junto con sus entrañas y mucha sangre, para luego ensartarla en el ojo del cruzado, solo para luego darle una potente patada en el pecho mandándolo a volar directo a un árbol con unas ramas rotas pero resistentes, encajando a cruzado del árbol por una rama que le atravesaba el pecho. Una vez muertos todos los enemigos, el Slayer te tomó un segundo para observar el arma del cruzado. Era una MP5 con un silenciador acoplado. Además rebuscó en el cadáver del infectado encajado en el árbol, y encontró unos 3 cargadores llenos de balas para el arma. Aparte de eso, retiró el hacha y el pico de los cráneos de los cadáveres cruzados. Para este punto él sintió las presencias de los 2 supervivientes, pero no le importaban, ya sabía que se acercaban. No es como si representaran a amenaza alguna. Uno de ellos habló y fue Charlie, aunque lo hizo sin pensar realmente. Vaya hombre, sí que sabes cómo ser brutalmente sigiloso. El Slayer no prestó atención a ese comentario, solo miró el arma y los cargadores con munición, para que luego Vega dijera: mis escaneos muestran que el arma y sus cargadores con munición no tiene material biológico contaminante. Luego el Slayer solo se volteó para arrojarle el arma y sus cargadores. Aunque Charlie atrapó la MP5, los cargadores cayeron al suelo. Además se veía confundido al no entender el por qué le arrojo estas cosas, pero Víctor aclaró sus dudas. Supongo que el Slayer quiere que uses esa arma con silenciador. Después de todo, ese rifle de cacería es ruidoso. Charlie entendía que lo mejor sería no tratar de usar su rifle, así que usando la correa que traía se lo colocó en la espada y recogió los cargadores del suelo para ponerlos en sus bolsillos, y preguntó: ¿cómo uso esto? Entiendo dónde está el seguro y cómo disparar, pero nunca he usado una arma como esta. Víctor tuvo que intervenir para contarle cómo funcionaba. Mira, no es difícil.
Lo único que tienes que entender es el cambio para la modo de tiro es aquí al costado con esto perilla se cambia de modo automático a semiautomático. Víctor con un movimiento de los dedos de la mano cambió el modo de disparo y luego de un clic Víctor dijo, listo ahora está en modo semiautomático además con el silenciador que tiene será muy útil, pero aún así tratar de no desperdiciar munición, Charlie solo contestó asintiendo con la cabeza, luego de esa charla informativa el grupo continuó con su camino. A gran distancia del grupo del Slayer, varias docenas de grupos de cruzados se aproximaban a la gasolinera, eran tantos que bien podrían ser casi 200, venían de varias direcciones, y tras ver la gasolinera se acercaron para ver si aún tenía algo que pudiera satisfacer sus ansias de diversión retorcidas, algunos se subieron al techo del local para tomar a un par de sus compañeros cruzados, y abrirles el estómago y sacar sus tripas para utilizarlas en una horca improvisado y luego colocarlos del cuello y colgarlos de los costados de la tienda a varios metros del suelo, todo mientras estos estaban apenas vivos, pero aún disfrutando de la sensación agónica con una tenebrosa sonrisas como todo buen cruzado, otros se peleaban y mataban solo por la mínima provocación, ante la atenta mirada de otros cruzados que buscaron madera y otros objetos inflamables para iniciar una fogata y degustar la carne fresca de otros cruzados, un cruzado en particular una mujer con un traje de bailarina de ballet dentro de la tienda bebió algo de alcohol de una botella y luego se la roció en la cabeza para luego prenderla fuego y así bailar con sus pasos de una bailarina profesional. Otros cruzados en la tienda aplaudían y celebraban dicho espectáculo, todo mientras unos adolescentes cruzados, un par de gemelos se dirigían al baño de la estación solo para tener relaciones carnales entre sí. Al entrar no había nada raro, así que procedieron con lo que querían hacer empezaron a besarse y tocarse por todo el baño, al menos hasta que otro cruzado entró. Era una mujer bastante obesa y mayor, tenía una máscara hecha con la cara de una niña, además tenía un machete y un bisturí. Inmediatamente vio a la pareja, pero centró más su atención en el hermoso rostro de la joven, y en lo bien que se vería en el suyo, así que se abalanzó blandiendo su machete. Los hermanos adolescentes esquivaron el ataque y entonces el chico sacó una pequeña navaja y la ensartó en el hombro de su atacante, aunque tuvo poco efecto pues la mujer de la máscara de carne le dio un puñetazo partiéndole la nariz y mandándolo al suelo, pero antes de que diera otro machetazo esta vez fatal, la hermana le saltó encima y le arrancó una oreja con los dientes. La joven se dio cuenta que la navaja de su hermano seguía en el hombro de esta mujer y la sacó para clavársela en uno de sus ojos. Aunque eso no la salvó de ser tirada al suelo y que la mujer de la máscara de carne le diera varias patadas en el estómago, siendo detenida cuando su hermano se le acercó por detrás y en un movimiento tiró de su cabello para poder sujetar mejor la navaja clavada en la cuenca del ojo y sacar sin delicadeza, para luego clavarla un par de veces en el cuello perforando una arteria carótida provocando que se desangrara rápidamente, pero no sin antes girar su cuerpo para asestar un último ataque con su machete y su bisturí, pero siendo detenido por la hermana que se había recuperado y estaba sosteniendo sus brazos para que no pudiera hacer nada, algo que también imitó su hermano. Y tras un minuto de forcejeo la mujer mayor cayó al suelo muerta por la pérdida de sangre, dejando a ambos hermanos de pie y con gran felicidad por su victoria. El chico entonces empezó a cortar con su navaja partes corporales del nuevo cadáver que tenían delante, para comérselo después. Mientras tanto su hermana viendo que el momento que planeaban temer se había arruinado pensó en rebuscar por el baño y de hecho apenas hasta ahora se percató del intenso olor a gasolina que había en estos baños. Y sintiendo curiosidad abrió las puertas que cubrían la vista de los inodoros, una a una las puertas se abrieron para revelar nada. Al menos hasta la última puerta que en un intento de abrirla solo encontró que el picaporte estaba atascado, así que frustrada le dio una patada a la puerta para que se abriera, pero aunque funcionó eso hizo que el cabletrampa accionara el gatillo de la pistola de bengalas disparando una de ellas, que al entrar en contacto con los gases concentrados de la gasolina, una llamarada explosiva se desató en todo el lugar, destruyendo el baño junto a la pareja de cruzados y dispersando las llamas por toda la tienda que tenía muchos cruzados con botellas de alcohol inflamable por todo el lugar aumentando los incendios y prendiendo fuego a todos los cruzados que lejos de asustarse lo disfrutaron. Algunos solo se quedaron ahí riendo con el dolor y el aroma de su propia carne quemándose.
Otros corrieron desenfrenadamente con gritos de placer agudos solo para que uno de ellos chocara con una de las bombas de combustible rompiendo la manguera de alimentación derramando mucho combustible que rápidamente se prendió fuego, y mientras los cruzados solo vieron este acontecimiento con poco o nula preocupación, y más con cierta alegría y diversión sin freno alguno, solo para que después de un minuto de contemplar los incendios y ver cómo algunos cruzados solo se arrojaban al fuego, o la usaban para cocinar carne humana. Ocurrió el desastre, los surtidores y las bombas de combustible no resistieron más los incendios y detonaron junto con el enorme depósito subterráneo de combustible. La detonación fue colosal. La onda expansiva fue potente y despedazó a muchos cruzados, a otros los arrojó a varios metros a la redonda con huesos rotos, órganos perforados o partes corporales amputadas. Sin mencionar que el fuego del combustible se esparció por todos lados carbonizando a muchos y prendiendo fuego al bosque circundante. La gran mayoría de cruzados había muerto o estaba en proceso de morir en los siguientes minutos. Algunos se recuperaron parcialmente de la fuerza sacudida solo para contemplar el caos total y los incendios que se esparcían por la zona, pero pese a todos los cruzados que lograron mantenerse a pie, o al menos arrastrar, no lo hicieron para ponerse a salvo sino para acercarse a comer los cadáveres carbonizados de sus viejos compañeros cruzados. Otros solo mataron a los que no podían defenderse y a profanar sus cuerpos de todas maneras imaginadas, pero no importaba mucho lo que hicieran ya que el humo de los incendios forestales que se empezaron a desatar, generaban inmensas cortinas de humo que estaban empezando a asfixiar a los cruzados, y muchos ya tenían gran cantidad de hollín en sus pulmones lo que los mataría tiempo después o les generaría problemas respiratorios que acortaría su vida y los haría presas más fáciles para otros cruzados. El ruido y la nube de humo de la gran explosión pudo ser vista desde grandes distancias, y en grupo del Slayer no fue la excepción. Charlie fue el primero en hablar y solo dijo algo impresionado y también algo nervioso. Demonios, esos cruzados debieron quedar rostizados. Eso seguro generar un gran incendio forestal. Víctor solo quería callarlo así que solo le dijo, amigo cállate solo sigamos. Quiero estar en un lugar seguro lo antes posible. Quiero descansar. Este fue un día horrible. Los tres continuaron moviéndose, pasó casi una hora hasta que tras tomar varios desvíos y vueltas, lograron acercarse lo suficiente a un vecindario que Víctor logró reconocer. Pero antes de avanzar tenía que decirles el plan que tenía en mente. De acuerdo, escuchen, conozco un poco el lugar y en uno de los callejones no muy lejos podremos entrar a los túneles del desagüe por una tapa de alcantarilla, y continuar con más seguridad hasta el refugio. Sin embargo, Vega tuvo que interrumpir su plan para informarle, se detectan múltiples señales enemigas en la casa que tenemos delante, en la misma dirección en la que usted dice que se encuentra su entrada al alcantarillado. Víctor y Charlie se acercaron y se apoyaron junto a una cerca de madera amarilla alta y gruesa que bloqueaba la vista de ambos lados, pero Charlie podía ver el otro lado gracias a un simple hoyo, que permitía contemplar una especie de parrillada vecinal. Algunos vecinos del lugar estaban asando partes corporales de quién sabe qué desafortunados individuos. En varios asadores y fogatas con leña estaban reunidos varios cruzados, algunos estaban sentados en unas mesas de picnic degustando algunos órganos como los corazones, pulmones, riñones e incluso cabezas a las que les abrieron el cráneo para devorar el cerebro, todo mientras otros cruzados se mantenían ocupados cocinando otros platillos mientras bebían unas latas de cervezas. Charlie sentía asco por esta escena, pero reprimió sus ansias de vomitar y se apartó del hoyo para que Víctor también pudiera ver, y aunque no dijo mucho las palabras que salieron de su boca fueron claras, ¡qué repulsivo! Creo que no iré nunca más a una parrillada luego de ver esto, pero bueno, ¿qué hacemos? El callejón al que necesitamos acceder está al otro lado de la calle y tenemos que cruzar. Charlie hizo una pregunta pero no para Víctor, sino para Vega. Disculpe señor Vega, pero ¿sería posible que el Doom Slayer pueda ayudarnos a cruzar la calle? Víctor solo sintió molestia ante lo dicho por Charlie. La ayuda les vendría bien, pero Charlie la pidió como si ellos fueran niños pequeños que necesitaban que les tomaran de la mano. Pero antes de reprender a su amigo Vega contestó a su pregunta, no se preocupen, el Slayer lidiará con los cruzados, pero no podrá evitar el escándalo de esta pelea, por lo que deben prepararse para moverse rápido. Y tras decir esto el Slayer preparó su hacha de mano y el pico de minero para saltar a la acción.
Los cruzados estaban felices por esta bonita parrillada al estilo caníbal, uno de ellos en particular, un cruzado al cual se le podía notar que tenía una avanzada edad con una barba y cabellos cubierto de canas. Estaba a unos pocos centímetros de la cerca de madera, solo contemplaba el grotesco pero fascinante espectáculo, algunos vecinos compartiendo una rica comida, y despedazando a una mujer cruzada que se había colado en la fiesta hace pocos segundos, vio cómo le cortaron la cabeza para beber su sangre y luego poner la cabeza en una pica y asarla como si fuera un malvadisco. Por algún motivo todo en el lugar le trajo ciertas sensaciones cálidas y algo familiares, pero aunque no pudo entenderlas, sí le causaron una sonrisa pacífica, y con esa sonrisa se apoyó con la espalda y la cabeza en la cerca de madera contemplando con felicidad toda la fiesta caníbal. Pero en un segundo la punta de un pico de minero le atravesó la parte trasera de la cabeza y salió por su ojo, para luego retirarse dejando que el cruzado cayera muerto. La mayoría de los presentes no prestaron atención, pero dos notaron que uno de los suyos había muerto y se acercaron para ver, solo para que algo atravesara la cerca, clavando un hacha de mano en la cabeza de un cruzado e incrustando un pico en el cuello del otro, para luego remover ambas armas y terminando con las vidas de los dos cruzados. Y claro, llamando toda la atención de los presentes, los cuales solo dejaron de hacer lo que sea que estuvieran haciendo para ver al gigantesco hombre de verde. El Doom Slayer solo miraba a todos en la parrillada y usando su velocidad, se acercó al cruzado más cercano para enterrarle el pico de minero en su pecho. Otro cruzado se acercó para tratar de sujetar al Slayer pero fue recibido con un hacha en la frente. El Slayer luego retiró el pico del pecho del cruzado y lo arrojó hacia otro, el cual por suerte lo esquivó, pero el cruzado que tenía detrás no tuvo tanta suerte y el pico se enterró en su frente mandándolo al suelo. El Slayer arrojó el hacha de mano que impactó en la cara de una mujer cruzada, no la mató pero sí la hizo caer directo en fogata con leños prendiendo fuego su ropa y siendo incapaz de levantarse. Sin armas el Slayer pasó a despegar su cuchilla del brazo, listo para desgarrar y destrozar. Los cruzados se lanzaron al combate con lo que tuvieran a la mano, o a puño limpio. El Slayer decapitó a un cruzado mientras detenía y sostenía del cuello a otro con su otra mano, y lo usaba de escudo para que recibiera un hacha en la espalda. Luego lo apartó y usó su cuchilla para cortar la garganta del cruzado. Uno a uno los cruzados morían a manos del Slayer, pero un cruzado le apuntó con una escopeta de cacería de 2 cañones, solo para que el Slayer no se inmutara cuando recibiera los disparos. El cruzado estaba perplejo, le disparó directo al pecho y su armadura no tenía ni un rasguño. Inmediatamente trató de recargar el arma pero el Slayer en un solo segundo se acercó, y le dio una patada que lo mandó a volar unos metros estrellándose contra un parrilla accionada por un pequeño tanque de gas igual como otros que estaban aquí. El Slayer tomó la escopeta antes de que cayera al suelo junto con la munición, y en solo un segundo recargó el arma para apuntar, no a uno de los pocos cruzados que aún quedaban, en vez de eso apuntó al tanque de gas cercano. Claro que esto fue aprovechado por los cruzados quienes se tiraron encima del Slayer, unos lo sujetaron de las piernas, otros se subieron encima de sus hombros, o simplemente lo rodearon con sus brazos y piernas en un inútil intento de inmovilizarlo o de tumbarlo al suelo, pero el Slayer con su descomunal fuerza poco le importaban las acciones de estos seres y solo se concentró en apuntar al tanque de gas del parrillero, y tras un solo segundo el Slayer disparó el arma dando en el tanque, causando que un enorme hoyo se abriera permitiendo que el gas entrara en contacto con el fuego cercano explotando y con otros parrilleros cercanos con sus propios tanques de gas. Solo causó una reacción en cadena aumentando la fuerza de las detonaciones. Víctor y Charlie estaban a varios metros del lugar, habían presentido que esto podía terminar muy mal y no querían estar cerca en caso de que eso pasara. Tras poco más de un minuto cuando las detonaciones cesaron, ambos se acercaron, pasaron por la cerca destruida por la explosión, y solo vieron una nube de polvo y humo. Charlie solo podía decir, creo que tendremos que continuar solos a partir de aquí. No creo que Vega o el Slayer puedan sobrevivir a eso y menos estando en el centro de toda esa destrucción. Aunque Víctor no quería decir nada, también estaba de acuerdo con Charlie, dudaba que alguien fuera a vivir luego de algo así, pero cuando el polvo y el humo se empezaron a disiparse, ambos hombres solo contemplaron a una figura imponente rodeado de cadáveres despedazados e incendiados.
pero aún así pudieron reconocer la figura y era el Slayer. Estaba de pie sin una sola herida o daño en su armadura. El Doom Slayer solo volteó para verlos, y notando sus rostros impactados por su supervivencia, solo se limitó a acercarse, paso por paso hasta estar justo enfrente de los dos supervivientes, pero en vez de decir algo o intentar comunicarse de alguna manera solo levantó su pie para después pisotear la cabeza de un cruzado, que a pesar de no poder moverse por tener el cuello partido dejándolo cuadrapléjico aún respiraba, o al menos hasta que el Slayer le fracturó el cráneo con la suela de su bota. Matándolo en el acto, Charlie no tenían palabras para todo lo que sus ojos vieron, pero Víctor sí dijo algunas cosas un tanto asustado como sorprendido. ¿Qué demonios? ¿Cómo es que está intacto? Esa explosión tendría que haber destrozado su cuerpo o por lo menos dejarlo en el suelo. El Slayer no tenía interés en contestar, así que Vega contestó a esas preguntas. El Slayer es altamente resistente, no tienen por qué temer, pero dejando de lado eso, tienen que apresurarse. Mis sensores detectan que el camino a las alcantarillas está despejado, pero no por mucho. Víctor y Charlie asintieron y con eso el grupo se movilizó hacia el callejón al otro lado de la calle. Por suerte no había cruzados a la vista, pero con el escándalo de hace solo unos instantes estaba claro que no tardaría en llegar oleadas enteras de psicópatas enfermos. Una vez en el callejón el otro extremo estaba bloqueado por un camión de repartos de gran tamaño. Eso fue positivo, significaba que solo tenían que cubrir un lado 2FO del callejón, pero antes de cantar victoria se tomaron con otro problema. Víctor y Charlie no podían mover la tapa de alcantarilla que les bloqueaba la entrada. Una vez cesaron sus intentos, Charlie solo dijo frustrado, maldita sea, tenemos que moverlo o solo nos quedará ir a pie. Víctor iba a decir algo, pero en ese momento el Slayer se acercó a la tapa y con una sola mano la levantó como si no pesara nada, abriéndoles el camino a su ruta segura al refugio. Los dos hombres bajaron al túnel por la escalera. Primero fue Víctor y luego fue Charlie, pero una vez Charlie empezó a descender por el túnel vertical se pudieron escuchar grandes y estrondosos gritos, aullidos y obscenidades a la distancia, algo que lo hizo que se apresuraran más, o al menos dos de ellos. El Slayer, al ver que ambos hombres estaban en el interior del túnel, volvió a colocar la tapa en su lugar y luego tomó un contenedor de basura lleno hasta el borde y lo colocó sobre la tapa para evitar que algún cruzado la pudiera ver o incluso mover. Dentro del túnel angosto Charlie solo decía, Vega, Slayer, ¿qué están haciendo? La respuesta de Vega fue simple, el objetivo de escoltarlos hasta el alcantarillado se ha completado, continúen con su camino. El Slayer se encargará de llamar la atención de todos los cruzados para despejar la zona. Tras esto el Slayer caminó fuera del callejón con un paso firme, y pudo escuchar como desde todas direcciones habían ruidos de vehículos, disparos, e incontables voces gritando y vociferando maldiciones, todas y cada una de ellas convergiendo cerca de su posición. Para el Slayer este no era sino el momento que estaba esperando, solo y sin distracciones podía hacer lo que tenía que hacer. Levantó su mano con la cuchilla retráctil y la desplegó listo para destrozar y desgarrar. Mientras tanto Charlie y Víctor habían bajado por la entrada, ambos estaban recorriendo los túneles cuando Charlie habló. ¿Víctor? ¿Crees que Vega y el Slayer nos alcancen después o qué? Víctor no estaba de humor para responder a esas preguntas, sobre todo en un sitio tan desagradable como es una alcantarilla, pero decidió responder, para ver si eso bastaba para que su compañero cerrara la boca. Mira Charlie, la IA dijo que teníamos que continuar, y antes de que protestes te recuerdo que poco podemos hacer, bloqueo la entrada, y no es buena idea el salir, el lugar ya debe estar plagado de cruzados, sería un suicidio, solo sigamos a nuestro destino, aún tenemos personas que cuentan con nosotros, no podemos fallarles, ¿de acuerdo? Charlie notó que esas últimas palabras estaban cargadas con cierto tono algo asustado, pero solo dijo, sí entiendo, continuemos, y sin más palabras ambos caminaron por los oscuros y repulsivos túneles del alcantarillado, pero que al menos les brindaban cierta seguridad del infierno de la superficie. Mientras tanto en la superficie solo se podían ver a cruzados corriendo y vociferando maldiciones, pero todos convergen en el mismo punto, atraídos por una gran pelea que se estaba desarrollando. Muchos solo corrían hasta que veían como múltiples cruzados eran abatidos por un hombre de más de 2 metros, revestido con una armadura verde de algún tipo que nunca vieron antes,
pero tampoco les importaba. Solo se lanzaron al combate con la única idea de disfrutar de su futura víctima, solo para que el ser solo los matara sin piedad y sin parecer en lo más mínimo asustado por sus grandes números. El ser en cuestión no era otro que el Doom Slayer, quien no detenía la masacre e infligía grandes bajas a los cruzados. No importa lo que estos aberrantes seres intentaran, nada funcionaba para doblegarlo. 5 cruzados armados con todo tipo de objetos lo golpearon en la espalda, pero no tuvieron efecto alguno, y el Slayer solo se giró velozmente, y con su cuchilla les cortó el cuello a los 5 cruzados de una sola vez, dejando que murieran mientras se lanzaba a su próximo enfrentamiento, un cruzado que veía que los ataques cuerpo a cuerpo no daban resultados. Optó por cambiar y preparó una ametralladora Thompson con un cargador de tambor, pero para cuando estaba listo para disparar, el Slayer tomó su cabeza con ambas manos y le rompió el cuello matándolo, pero tomando la ametralladora para sí mismo y empezó a disparar. No necesitaba apuntar mucho dado que los cruzados se agruparon en grandes cantidades, creando una línea de tiro perfecta para maximizar sus muertes. Múltiples cruzados se desplomaban abatidos por las balas o simplemente caían por las heridas que, si bien no los mataban, si los tiraban al suelo para morir aplastados por otros cruzados. Un grupo de cruzados se movió por los costados de la calle, y creyendo que habían pasado desapercibidos ante los ojos de ese enemigo que los machacaba, solo eran unos cuantos, pero tenían varios cócteles Molotov listos y preparados para arrojarlos al Slayer. Sin embargo, el Doom Slayer se había notado su intento de flanqueo, y una vez que los cruzados trataron de arrojarle las Molotov, el Slayer les apuntó con la Thompson y unas balas los impactaron. Uno de ellos murió al instante cuando una bala le atravesó el cerebro. Otro recibió un tiro directo en la botella que contenía el líquido inflamable, rompiéndose y incendiándolo, provocando que éste, al no poder ver, tropezara con uno de los bidones de combustible, derramándolo y aumentando el fuego, hasta que el otro bidón también se incendiara y tras unos momentos explotase, esparciendo el líquido inflamable por todo el grupo de cruzados. El Slayer solo vio que ese lado estaba asegurado y continuó disparando en otra dirección, matando más cruzados, hasta que sus municiones se agotaron, y solo dejó caer el arma, y reanudó la masacre mano a mano. Mientras tanto, en la clandestinidad que brindaban las alcantarillas de la incesante macre de la superficie, los 2 hombres conocidos como Charlie y Víctor caminaban por los túneles alumbrados por unas linternas que traían con ellos, que si bien no eran mucho, aún así era mejor que moverse en total oscuridad. Pero Charlie aún tenía sus dudas de la situación actual y decidió preguntar: ¿acaso nos perdimos? Estoy seguro de que hemos pasado por aquí antes. Víctor solo le respondió algo molesto, pero con la intención de calmarlo: tranquilo, estamos en la dirección correcta. Pero para Charlie esto no fue suficiente para aclarar sus nervios y tuvo que hacer otra pregunta: no es que dude ni nada, pero ¿cómo sabes tanto de este lugar? A lo que Víctor solo contestó: trabajé en los sistemas del alcantarillado del pueblo por un buen tiempo, y fue suficiente como para poder memorizarme ciertas cosas. No lo menciono porque no fue un trabajo muy bonito ni agradable, pero ayudó a pagar las cuentas, hasta que encontré otra cosa con mejor paga y menos oloroso. Pero será mejor que bajes la voz. Podría haber algún cruzado que se metiera en los túneles solo por aburrimiento, y no quiero ser tomado por sorpresa. Charlie entendió que sería mejor mantener sus nervios algo más controlados. Aquí, si bien era más seguro que arriba, tampoco era una garantía. En la superficie, Vega tenía cierta información que compartir con su usuario, Slayer. Debo informar que no detecto enemigos en esta zona en particular. El caminante del infierno solo observó a su alrededor para notar que solo se veían una gran cantidad de cuerpos mutilados y desposistos de vida, además de mucha destrucción producto de su reciente batalla. Pero antes de moverse, Vega dijo otra cosa: detecto que otros cruzados están convergiendo cerca del centro del pueblo y sus alrededores. Además de que otros grupos más pequeños de cruzados vienen de esa misma dirección. El Slayer no tuvo que pensar mucho y puso rumbo a ese destino para continuar con la matanza, abando unas calles. Aún habían algunos cruzados que trataban de saltarle encima, pero solo eran asesinados sin esfuerzo, aunque para muchos la continua lucha sería agotadora. También sería muy estresante a nivel emocional todo el paisaje tan desesperanzador que se podía contemplar, muchos cadáveres y partes corporales por doquier,
cabezas apilada y sin rostros, un cuerpo colgado del cuello de un poste de alumbrado con los intestinos abiertos para que colgaran como un macabro candelabro, una mujer crucificada sin cabeza al capó de un auto, cuerpos carbonizados, e incluso varios cuerpos despellejados tirados por la calle, y con sus rostros que aún tenían una expresiones de agonía pura, dejando en claro que aún estaban vivas cuando ocurrió tal acto. Todo esto y más sería suficiente como para generar una carga emocional muy pesado que desalentaría a más de una persona, pero el Doom Slayer no era cualquiera, él mantenía su voluntad y emociones controladas para la tarea que tenía que realizar. Y esa no era otra que matar a cuantos enemigos se le pusieran por delante. A medida que avanzaba por las calles podía escuchar a la distancia una gran concentración de cruzados cerca del centro del pueblo. El Slayer decidió entrar por uno de los edificios por la puerta trasera. Era un simple hotel de 4 pisos. Allí se posicionó cerca de la entrada principal que tenía vista para ver qué ocurría. Tenía una vista decente de una parte del centro y del ayuntamiento. En ese lugar todo estaba decorado. Como a los cruzados les gustaba, piras con cuerpos quemados, cadáveres colgados y fogatas preparando partes corporales, además de pancartas y estandartes secos con piel humana y otros restos de sus desafortunadas víctimas. La gran cantidad de cruzados parecía que esperaban algo, y en un punto el Slayer pudo ver como de un balcón del ayuntamiento surgía un cruzado, vestido con un traje de oficina bien arreglado, y unos 2 cruzados que traían uniformes y armas militares, y que claramente oficiaban como sus guardaespaldas. Ante esta presentación los cruzados que se amontonaban en todo el lugar gritaron y ovacionaron al que parecía ser su líder. El Slayer solo veía como otros 2 cruzados salieron al balcón con otro cruzado igualmente vestido con un traje, pero más roto y destruido. Lo pusieron al borde del balcón y el cruzado líder sacó un cuchillo y le cortó el cuello permitiendo que su sangre salpicara a algunos que estaban debajo de él, para después arrojar el cadáver por él borde, permitiendo que los cruzados de abajo lo tomaran y lo despedazaran para hacer lo que quisieran. Esto causó una entusiasta ronda de aplausos, gritos y celebraciones. Vega tuvo que decir algo ante esto. En mi búsqueda de información en la red me topé con diferentes informes sobre cruzados más inteligentes del promedio. Claro que los cruzados son salvajes, pero tiene un orden jerárquico primitivo. Sin embargo, en ocasiones puede surgir un cruzado que es más inteligente de lo normal, el cual funge como un líder capaz de aprovechar todas las habilidades del grupo y organizarlos para volverlos más letales y eficientes que otros grupos de cruzados. El Slayer no necesitaba oír más, mientras el cruzado inteligente se paraba en el balcón y hablaba a la muchedumbre. El Doom Slayer miró a su alrededor y vio que había 2 lanzas en la pared de la recepción del hotel como simples adornos, pero para él serían útiles. Fue y las tomó con sus manos, las examinó y comprobó el peso, y determinó que serían armas adecuadas para lo que tenía pensado hacer. Mientras en el balcón el cruzado líder con el traje se paró justo al borde del balcón y dijo con una voz estridente y maliciosa: «Buenos días mi pueblo, he aquí su amado alcalde». Esa frase fue seguida por gritos y aplausos, pero el susodicho alcalde aún tenía cosas que decir con esa desquiciante sonrisa de cruzado. «Bueno, seré honesto, actualmente nos estamos quedando sin muchos juguetes, pero descubrí algo, aquí en nuestro territorio. Tenemos a muchas personas escondidas en sitios ocultos que solo yo conozco, y se los traeré porque eso es lo que hace su líder». Las muchedumbres de cruzados no cesaron en sus gritos y ovaciones para su líder tras estas declaraciones, pero cuando su alcalde extendió sus brazos a sus costados como si los gritos de los cruzados fuesen un abrazo dispuesto a recibir, una lanza se incrustó en su pecho, algo que lo hizo retroceder unos pasos para luego caer de espaldas muerto en el piso del balcón en el cual se encontraba. Con eso todo el lugar encontró en un profundo silencio en el cual nadie dijo nada, y solo se podían escuchar la carne humana siendo cocinada en el fuego, y uno que otro murmullo tratando de saber qué pasó. En ese momento uno de los guardaespaldas del alcalde cruzado se acercó al borde del balcón para ver si podía identificar al responsable de esto, solo para ser atravesado por otra lanza cayendo al suelo muerto. Pero esto permitió que el otro guardaespaldas pudiera saber de dónde provenían estos ataques y señaló en dirección del hotel, no muy lejos del lugar donde estaban. Todos inmediatamente dirigieron sus miradas hacia esa dirección y todos vieron como una figura alta, musculosa y con una
rara armadura verde, salía tranquilamente por la entrada principal del hotel directo hacia los varios cientos de cruzados que lo miraban, caminando sin mostrar algún tipo de miedo o inquietud. El Slayer solo se detuvo una vez que estaba a casi una docena de metros de toda la gran horda de cruzados, y solo desplegó la cuchilla de su brazo, y corrió para lanzarse al combate. Y por su parte los cruzados, al ver a cómo este nuevo oponente fue el responsable de matar a su líder, no dudaron y también corrieron a la pronta refriega, mientras otros cruzados disparaban cualquier arma que tuvieran a la mano. Cosa que no tuvo efecto en el Slayer, otros empuñaron todo tipo de objetos punzocortantes o contundentes para el combate cuerpo a cuerpo. Ambos lados corrieron directo uno contra el otro, pero antes de que se estrellasen frontalmente, el Slayer saltó varios metros en el aire, pasando las primeras filas y aterrizando sobre un cruzado para luego aplastarle la cabeza de un pisotón. Luego movió su hoja cortante y decapitó a 3 cruzados, mientras con la mano de su otro brazo daba un puñetazo que destrozó la mandíbula de otro cruzado, mientras uno de ellos, armado con una pistola ametralladora TEC-9, trató de disparar a directo en la parte trasera del casco del Slayer. En un solo segundo el Slayer se dio la vuelta y le cortó la mano que sostenía el arma, para luego usarla contra este disparando un par de balas en el rostro del cruzado matándolo, y sujetado el cadáver para arrojarlo sobre otros cruzados tumbándolos en el suelo. Mientras el Slayer vaciaba el cargador a su alrededor sobre los grandes grupos, había tantos que apuntar no era un problema. Varios cruzados morían antes las ráfagas de los disparos. Una vez las balas se terminaron, el Slayer arrojó el arma que voló directo a la nariz de un cruzado rompiéndosela, para que el Slayer se apresurara para cortarle el cuello con su hoja, para luego sujetarlo de un tobillo y usarlo como garrote golpeando a otros cruzados. Muchos estaban atónitos, o al menos algunos que aún tenían cierto grado de autopreservación. Este hombre aquí los masacraba sin mostrar casi ningún esfuerzo y sin recibir ningún rasguño pese a todos los intentos que se estaban realizando. Pese a todo esto, muchos cruzados aún trataban de someter a este sujeto. Fue entonces que muchos dejaron de lado de tratar de matarlo y solo se le tiraron encima para intentar detenerlo y poder acabarlo más fácilmente, y uno a uno fueron asesinados por el Slayer, pero dando por fáciles para que otro usado se agarrara a la pierna o se lanzara a la espalda del Slayer. A pesar de que aún mataba a los cruzados pronto, una buena cantidad de estos ya estaban encima de él tratando en vano de frenar sus movimientos, pero el Slayer, que tenía una fuerza descomunal, podía moverse sin ningún problema. A pesar de esto, fue suficiente para brindar unos cuantos segundos cruciales para que muchos otros cruzados armados con armas de fuego, bombas molotovs y dinamita se prepararan para abrir fuego, y aunque el Slayer era consciente de que estaba por pasar, no realizó ningún movimiento para evitarlo. Y de un segundo a otro una gran cantidad de armas de fuego dispararon en dirección del Slayer y de los muchos cruzados que también estaban sobre el Slayer o cerca de él. Los disparos fueron poco precisos, pero en grandes cantidades eso no importaba. Muchos cruzados que estaban en el camino entre las balas y el Slayer murieron, incluidos aquellos cruzados que estaban encima del Slayer, y los que no murieron por los disparos pronto sintieron el fuego de los cócteles que fueron arrojados, además de las explosiones producidas por dinamita y una que otra granada. Los disparos y explosiones continuaron por casi un minuto, hasta que poco a poco cada uno de los cruzados cesaron su ataque, y solo podían ver humo, polvo y varios cuerpos y partes corporales. Tras unos segundos donde esperaban a que el polvo y el humo se asentaran para poder ver los restos de aquel hombre de armadura verde, uno de ellos pudo discernir a una figura a la cual señaló para que el resto también lo notaran, y si lo hicieron, ante ellos en medio de cuerpos quemados y destrozados estaba el Doom Slayer, quien no parecía haber sufrido ningún daño pese a la intensidad del ataque, y solo inició con una ligera caminata que se convirtió en una carrera para continuar con la masacre. Los cruzados se apresuraron a recargar sus armas, pero no tuvieron tiempo. El Slayer estaba a pocos metros de ellos, y otros cruzados decidieron usar sus armas como garrotes improvisados para hacer frente al Slayer, pero cuando trataron de utilizarlas fueron inútiles. Al impactar contra la armadura del Slayer, éstas se rompieron por el impacto, y permitiendo que el Slayer los notara y los cortara en trozos con su cuchilla del brazo. Más y más cruzados se unían a la refriega, pero también
Eran abatidos por el Slayer. En cierto punto un cruzado trató de conducir un camión de helados con otros cruzados en el techo disparando contra el Doom Slayer, pero este lo notó y en vez de moverse, solo se preparó para recibir el choque de frente y cuando impactaron el Slayer permanecía inamovible, mientras que el camión frenó en seco de golpe, haciendo que la bolsa de aire se activara salvando la vida del conductor, pero los que iban en el techo salieron despedidos a una alta velocidad, estrellándose con otros cruzados, rompiéndose algunos huesos, chocando con autos o el asfalto de la calle, causando heridas graves. Aunque el conductor no gozó de una vida larga, pues el Slayer se apresuró a un costado del vehículo y arrancó la puerta del conductor para arrojarla contra otros cruzados como si de un frisbee se tratara, matando a varios o hiriéndolos en gran medida, para luego sacar al conductor del camión de helados y arrancarle la mandíbula con sus manos y dejarlo para que se desangre. Otro cruzado se acercó lo suficiente para tratar de acuchillarlo, pero el Slayer con sus reflejos lo sujetó de la cabeza y estampó su cabeza contra un costado del camión de helado, salpicando con sangre el póster que anunciaba los precios de los conos de cerezas y vainilla. Luego de casi varios segundos más, oleadas de cruzados se lanzaron hacia el Slayer, quien estaba listo para continuar con las encarnizadas masacres. Mientras el baño de sangre continuaba en la superficie, en los sistemas del alcantarillado, dos individuos estaban moviéndose por estos sitios con mucho cuidado. Esos no eran otros que Charlie y Víctor, que estaban poca distancia de la entrada al búnker, uno de los pocos lugares seguros que aún quedaban en el pueblo. Pero antes de acercarse a un cruce que conecta 4 direcciones diferentes, pudieron escuchar algo que no auguraba nada bueno. Víctor habló en voz bajo solo para que Charlie lo escuchara: apaga las linternas, tenemos movimiento adelante. Charlie no pensó en nada, y solo apagó la linterna como lo hizo su compañero, y preguntó: ¿qué pasa? ¿Cruzados? Y Víctor solo le respondió con inmensa molestia y algo de miedo en su voz: no lo sé, es justo al otro lado de esta esquina, trataré de ver sin que me descubran, tú avanza conmigo en silencio. Y así ambos avanzaron lentamente en la oscuridad cuidando cada paso, hasta que Víctor estaba al borde de la esquina del túnel lo suficiente como para no ser visto pero sí para ver qué ocurría más adelante. Ante sus ojos se mostraba una escena desalentadora. Varios cruzados estaban más adelante en el túnel, justo a la entrada de una especie de puerta grande y blindada, la cual era justamente la puerta de entrada que debían tomar para entrar al búnker. Y Víctor también pudo ver cómo los dos cruzados estaban golpeando la puerta con mazos mientras otros cruzados esperaban a que la abrieran. Víctor vio que los cruzados habían descubierto esta entrada, y dado que era la única entrada que tenían sin tener que arriesgarse en la superficie, entendió que tendrían que luchar si querían ingresar al búnker y disfrutar de su seguridad. Luego de unos cuantos segundos Víctor se alejó del borde de la esquina del túnel para hablar con Charlie en voz baja y comentarle su plan. Muy bien, Charlie, tenemos a unos cuantos cruzados en la entrada del búnker, tenemos que acabarlos, conté al menos 8, usa esa MP5 con silenciador que tienes y ponlo en semiautomático y apunta al pecho de los cruzados. Procura encender la linterna para ver mejor cuando inicie, además concéntrate en los que traigan armas de fuego. Una vez que se te acaben las municiones avísame y ponte a recargar mientras te cubro. De acuerdo. Charlie tenía sus dudas, pero además de estar nervioso y asustado sabía también que era la única forma. Así que tras algunas respiraciones pesadas para tomar algo de aliento dijo: muy bien, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Te sigo. Víctor solo asintió y se movió para colocarse al otro lado de la esquina del túnel listo para saltar a la acción. Tras unos segundos ambos se miraron y luego de asentir con sus cabezas, encendieron las linternas y Charlie inició con los disparos. Los cruzados aún trataban de abrir la puerta a base de martillazos, pero era muy resistente. Pero toda su labor se veía detenida cuando una ráfaga de balas atravesó al par de cruzados que estaban trabajando en la puerta, y estos cayeron muertos. Todo ahí notaron de dónde provenían los disparos y se lanzaron al combate, pero antes de avanzar un metro otro cruzado caía muerto al suelo, y otro luego recibía algunas balas en el corazón, para caer muerto. Otro cruzado se derrumbó en el suelo cuando unas balas le impactaron en el estómago y atravesaron todo su cuerpo para destrozar su columna, evitando así que se levantara aunque aún se movía arrastrándose por el suelo con sus brazos. Solo para que luego unas cuantas balas le atravesaran el cráneo.
Los últimos 3 cruzados que aún quedaban no duraron mucho. Uno murió cuando una bala le atravesó el cuello desgarrando sus venas y arterias. El otro fue golpeado por varios disparos pero no cayó, solo redujo su velocidad, hasta que otro grupo de balas lo dejó muerto y cayendo al suelo. El último cruzado solo corría en la misma dirección de donde provenían los disparos y logró escuchar que dijeron, recargando. En eso el cruzado se apresuró para aprovechar esta oportunidad. Pero a pocos metros de su objetivo, 3 balas le atravesaron el pecho tumbándolo en el suelo, pero aún con vida. Y luego de eso pudo levantar la cabeza un poco para ver cómo una figura se le acercaba con un arma y le disparaba 2 balas en la cabeza, matándolo en el acto. Esto les dejó el camino libre a Víctor y Charlie para acercarse a la puerta de entrada al búnker, pero antes de dar un solo paso Víctor dijo, Charlie, tenemos que asegurarnos de que estos cruzados estén bien muertos o podrían ir a esparcir la noticia de que aquí abajo hay personas, así que dale un tiro en la cabeza a los cuerpos por si acaso. Charlie solo contestó, seguro, un tiro a la cabeza para rematar, sin problema, y con eso ambos se apresuraron a acercarse a los cadáveres cruzados para meterles una bala en el cerebro y garantizar el secretismo del refugio. Uno a uno pasaron por los cuerpos de los cruzados disparándoles en la cabeza, hasta que ya no quedaban más cuerpos a los que rematar. Con eso procedieron a pararse en la puerta blindada y Víctor golpeó la puerta unas 5 veces consecutivas, seguido de una pausa de 2 segundos, y unos 3 golpes después, para que luego en el centro de la puerta se abriera una pequeña ventanilla con un vidrio blindado. Del otro lado había un hombre con una máscara protectora antigas, quien solo dijo, ¿quiénes son? ¿Cruzados? Púdranse, no obtendrán nada de nosotros, asquerosos hijos de... Pero antes de que terminara Víctor lo interrumpió para aclarar el asunto, no somos cruzados. Somos parte del grupo de búsqueda que salió hace algún tiempo. Hemos vuelto, abran la puerta, eliminamos a los cruzados que estaban aquí, el lugar es seguro. Pasaron unos tensos segundos antes de que el guardia de la puerta dijera, vaya, así que son ustedes, y por lo que puedo ver no están infectados, eso es bueno, pero tenía entendido que eran más de 2, ¿y el resto? Víctor, sin querer recordar mucho de eso, solo se limitó a decir, no lo lograron, ahora déjanos entrar, aquí apesta, y tenemos suministros. Del otro lado de la puerta solo se escuchó movimientos de mecanismos y cerraduras. Y un silencio de un segundo. La puerta se abría lentamente y con un chirrido molesto, hasta que se pudo ver al guardia de la puerta junto con otros miembros del personal, fuertemente armados y además traían trajes anticontaminación. Estos apuntaron con sus armas a Víctor y Charlie, pero cuando vieron que no tenían cruces en sus rostros bajaron las armas, y uno solo dijo con tono firme y preocupado, adentro rápido, antes de que otros cruzados aparezcan. Y sin perder más tiempo Víctor y Charlie entraron al refugio y los guardias cerraron la puerta blindada rápidamente. Y una vez cerrada por fin todos suspiraron de alivio ante la seguridad que garantizaba el espeso blindaje y seguridad reforzada del sitio. Víctor y Charlie dejaron los suministros con los guardias. Ellos se harían cargo a partir de aquí. Ellos dos tenían que informar al jefe del lugar sobre lo ocurrido, tanto de la pérdida de algunos hombres, como del hecho de que mataron a algunos cruzados en la entrada que daba al alcantarillado. Y por sobre todo su encuentro con el Doom Slayer. Charlie no pudo evitar hablar sobre eso. ¿Y bien? ¿Qué les decimos? ¿Que nos topamos con algún tipo de soldado de alguna rama secreta del gobierno, o algo así? Porque seguro que nos tomaran por dementes esquizofrénicos. Víctor solo se limitó a decir, diremos la verdad, a estas alturas encubrir algo no serviría para nada. Ese Doom Slayer o lo que sea es algo que el jefe debería saber, y punto final, ahórrate cualquier queja para ti, solo pasemos a descontaminarnos y vamos a decirle todo al jefe. Y con esto ambos hombres caminaron por los pasillos del lugar a unas duchas donde se descontaminaron y tras cambiar su ropa, pusieron rumbo a una sala donde sabían que tenían que dar muchas explicaciones por más descabelladas que éstas fuesen.